Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de Control Talks. El día de hoy traemos un invitado súper especial para conversar de un tema importante y relevante para el sector transporte. Nos vamos a enfocar en por qué las prácticas logísticas son relevantes para la competitividad en este momento. Y nuestro invitado es Jairo Rojas. Jairo, bienvenido a este espacio de Control Talks. Valeria, muchas gracias por la invitación. Ojalá podamos expresarle a todos pues nuestras experiencias y dejar una semillita sembrada para que la gente pueda disfrutar un poquito más de la logística. Claro que sí, antes que todo pues quiero presentarte para que nuestra audiencia también te conozca. Jairo es un profesional con amplia trayectoria en seguridad privada, gestión del riesgo, operaciones logísticas y transporte de mercancías. Ha liderado procesos operativos, comerciales y estratégicos orientados a fortalecer la seguridad, la eficiencia y la confiabilidad de las organizaciones. Ha acompañado varias organizaciones también en el desarrollo de habilidades gerenciales para el sector logístico, certificaciones en BACS y también actualmente es director de gestión de riesgos de la GREN para Antioquia y Bolívar, aportando toda su visión estratégica en el desarrollo de la competitividad del sector transporte. Entonces, Jairo, el tema de hoy es supremamente relevante, especialmente para las empresas de transporte. Para conversar un poco más hoy en esas prácticas logísticas o cuando hablamos de prácticas logísticas, hoy normalmente ¿a qué nos estamos haciendo referencia? Bueno, vale, mira, el tema logística yo siempre lo he entendido desde un punto de vista muy claro y muy preciso, donde lo esencial es la estandarización del paso a paso en la cadena, ¿cierto? Sí. ¿Qué nos permite esto? Pues poder tomar decisiones justas, fáciles y que podamos prever un poquito lo que pueda pasar hacia futuro. Esto va desde que iniciamos el plan de viaje o de organizar un servicio hasta la entrega final. Y la idea es no tener ningún evento o situación que nos altere ese cronograma de trabajo como tal. Hoy entrando ya como en materia de lo que va a ser este episodio, yo quiero, porque también vamos a dar como una consultoría express en este corto espacio que vamos a conversar hoy, yo quiero empezar arrancando sobre todo para preguntarte a ti dentro de toda tu trayectoria, el acompañamiento que has tenido en muchas de las organizaciones que has tenido la oportunidad hoy de acompañar. Cuando a ti te hablan de prácticas logísticas o esa consultoría logística para una empresa de transporte que está apenas iniciando como ese camino de competitividad, ¿cuál es tu recomendación o por dónde empezarían las empresas para tener un norte y una meta de llegada? A ver, Valeria, lo importante de todo el tema como tal es tener toda esa documentación de los procesos críticos documentada, escrita. Eso nos permite saber qué es lo que vamos a corregir a futuro, ¿sí? Entonces, dentro de esa situación que nosotros ya escribimos, de alguna manera generamos unas expectativas y con esas expectativas lo que vamos a llegar a un momento determinado es hacer las correcciones necesarias de acuerdo a lo como se nos va presentando cada uno de los aspectos o de los procesos que vamos organizando. Entonces eso es fundamental, dejar toda la documentación escrita. ¿Qué necesita una empresa para llegar o para tener esa información lista? O sea, ¿qué es necesario, qué es relevante no pasar por alto? Entonces lo primero, tenemos que tener una cultura organizacional, ¿cierto? Que pues lo que vamos a hacer lo podamos plasmar en la documentación, y si no lo podemos plasmar, que por lo menos se pueda generar y se pueda hacer realidad. Porque muchas veces de los grandes errores que se tienen es que montamos unos procesos muy rígidos y a la hora de la verdad, cuando estamos en la calle, por decirlo de alguna manera, no podemos ofrecer lo que estamos organizando, volverlo a la realidad, exactamente. Eso es lo más fácil que uno puede hacer, siempre y cuando yo documente toda la información de qué lo necesito, qué es lo que quiero, hacia dónde voy y cómo también de alguna manera mirar ese ejercicio desde el punto de vista del resultado que tengo. Uh-huh. Y ahí pues nos vamos metiendo ya en unos temas
totalmente diferentes, pero que nos van encauzando cada vez más a hacer los ajustes. Si una empresa quisiera hacer un autodiagnóstico de cuál es su estado actual para llegar a esa meta, ¿por dónde podría empezar? Aparte, ya mencionaste algo relevante que es la parte inicial y fundamental para poder generar todo este camino, que es la documentación y tener esa visión estratégica o esa cultura organizacional. Pero hoy una empresa que necesite hacerse ese autodiagnóstico para poder saber por dónde quiero iniciar después de tener mis procesos documentados, con la realidad del sector en este momento, ¿cuál sería tu recomendación? Bueno, mi primera recomendación como tal es saber, porque uno sabe cuáles son los errores que comete. Entonces es revisar todos esos errores uno a uno, de cuáles son los que yo cometo cada vez más, o son los que son más repetitivos. ¿Puedes ponernos algunos ejemplos como para volverlo o aterrizarlo más a la práctica del día a día? Mira, un ejemplo muy claro, hacer, digamos, en el tema del transporte, hacer una hoja de vida. Entonces, el mero hecho de hacer una hoja de vida son una serie de pasos que son repetitivos, y hay uno, por muy insignificante que parezca, que es revisar la documentación. No lo hacemos. Entonces es muy repetitivo, y cuando llegas al momento de hacer esa autorización, encuentras una falla en que la documentación que te está presentando no está dentro de los tiempos que se necesitan para poder dar esa autorización. Entonces eso es muy repetitivo, porque el afán nos lleva a hacer las cosas mucho más rápido y a querer tener digamos, un resultado óptimo. Y ahí es donde la parte de seguridad, digamos, que pone el chulito o la X diciendo, venga, este proceso no va a cumplir. ¿Cumple o no cumple? Exactamente. ¿Qué pasa en los escenarios donde tú dices, se omiten esos procesos, pero en el autodiagnóstico la empresa dice, listo, hago mi check de verificación, sé que estos son como mi pareto de errores, por ejemplo, o llamémoslo de causas repetitivas que me generan a mí quizás contratiempos, desviaciones, retrasos en la misma operación? Más allá de eso, cuando tú dices es necesario empezar a intervenir esos errores, o dentro de ese primer diagnóstico que yo necesito realizar para poder ser competitivo, ¿cómo recomiendas tú orientar a una empresa de transporte a ir garantizando el cierre de esas brechas? Yo te hablaba de algo que era muy importante, habrá que tener una cultura organizacional. Y dentro del tema de la logística, no es cumplir una norma por cumplirla, es la necesidad de que usted tenga por defecto, por conveniencia no, sino por convicción más bien, el que usted haga las cosas bien una sola vez. Eso permite que toda la cadena pueda surgir hacia adelante. Entonces lo primero que hay que tener un tema de sensibilización con los ayudantes, con las personas que nos colaboran, o colaboradores más bien, que deben tener esa conciencia. Eso es lo primero, y para que ellos participen en un proceso hay que ponerlos a que nos ayuden a generar ese procedimiento o ese proceso como tal, que sean participativos. Es muy esencial esa parte. Por ejemplo, tú tienes una amplia experiencia en acompañar empresas a que logren la certificación del BACS. ¿Cuáles son los retos que tú te encuentras en ese camino cuando acompañas a esas empresas y que hoy te sirven como experiencia para decir, o para que le recomendemos a la audiencia qué sí hacer y qué no hacer? A ver, desde el punto de vista, primero hay que hacer sentir a la gente que la construcción de esa certificación o de esos procesos son de parte de lo que yo estoy entregando a la organización, ¿cierto? Cuando estoy diciendo estoy entregando es porque los creo que son como míos, y eso permite a que la gente tenga un tema cultura organizacional dentro de lo que yo estoy diciendo, que eso me va a ayudar a mí a futuro a ser mucho más competitivo, ¿cierto? Desde el punto personal y desde el tema empresarial también, que te va a poner un escalafón diferente ante las demás empresas de transporte o ante la competencia. Y esto aplica para cualquier, operación, sea de transporte o cualquier otra cosa. Si tú con tus colaboradores estás generando esa cultura, los estás involucrando, eso te va a permitir a ti tener un éxito
perfecto en el tema de la cultura organizacional bajo un sistema de gestión. Llevando eso a la práctica con datos y hechos de la realidad, ¿qué es lo que más te encuentras en ese proceso de acompañamiento? La gente, Valeria, se encuentra con la situación de que creen que es una camisa de fuerza, realmente. Y el sistema de gestión es más bien un tema de acompañamiento a lo que tú estás haciendo día a día. Y eso te permite ver que a futuro tú tienes que hacer cambios, porque realmente esto va en unos pasos agigantados, y tú tienes que hacer esos cambios, porque tampoco te puedes quedar en los mismos procesos de siempre. Tienes que hacer esos cambios que te permitan dar otros pasos hacia futuro y que te pongan más en un alto grado de competitividad. ¿Cómo llegar a flexibilizar, por ejemplo, eso que tú mencionas? Porque hoy puede que la norma traiga un ABC para poder dar llevar la empresa a tener esos puntos de cumplimiento. Pero qué tan importante es esa flexibilización de lo que se construye en el camino de esa certificación, valga la redundancia, para decir, esto me permite a mí, o que le podamos recomendar a la audiencia, esto me permite a mí dejar un camino flexible, que en el momento que me toque mover una pieza, un cambio, una norma, que si cambie un numeral, que si posiblemente se modificó un apartado puntual, no me cambia absolutamente todo un modelo de gestión. Mira, es que desde la idiosincrasia del ser humano es como difícil que las personas acepten los cambios. Digamos que es lo primordial. Pero a las personas hay que incidirlas a que hagan esos cambios, a que busquen otros escenarios que permitan generar mucho más rápido esas respuestas ante los objetivos y los nuevos campos diferentes en la logística que se vienen aprendiendo. Hoy en día, pues, el tema de transporte es uno de los más afectados por los cambios, porque son casi que en menos de 6 meses hemos tenido 7, 8, 10 cambios, no más con el tema del RNS. Entonces es complejo que la gente alcance a entender esos cambios, porque ni siquiera has terminado de hacer un cambio y ya te está llegando otro. Entonces les es difícil a las personas hacer esos cambios, pero hay que saberlos encaminar a que esos cambios van a ser y van a tener unos mejores resultados. Yo creo que es lo fundamental, que la gente pueda mirar ese resultado al final del ejercicio y qué tan beneficioso es para cada uno. Tú nos hablas mucho que dentro de todo este proceso de transformación o de ese camino hacia la competitividad hay un factor clave que es la cultura organizacional, ¿cierto? Sí. Retomando el tema de esa flexibilidad de la que estamos hablando, en ese momento que nos llegue, por ejemplo, un cambio nuevo o desde la experiencia que tú traes acompañando diferentes empresas, ¿cuál es el camino menos traumático para garantizar eso? Me la pusiste difícil, ¿sabes? Porque no es fácil aceptar un cambio. Y hoy en día la mejor forma es mirar esos o tratar de hacer esos temas de simulacros, de alguna manera, de ver cuál es el resultado que voy a obtener. Creo que avisorando un poquito eso y generando, pues, y poniendo todos los temas en un tema sobre la mesa, eso te va a permitir a ver qué resultados vas a tener. De ahí ya puedes tomar unas decisiones mucho mejor. Eso es fundamental, viendo todo lo que yo tengo como herramientas y qué herramientas con las que yo voy a contar y necesito para poder generar esos cambios, que eso es fundamental. Dentro de, no más bien dentro, ¿qué tan común o qué datos son necesarios para uno decir, pongo sobre la mesa esto que me permita poder quizás hacer simulacros o hacer una simulación antes de tomar una decisión? ¿Ahí qué es relevante considerar? Pues primero, la documentación con la que yo cuento, ¿cierto? Segundo, las herramientas que tengo. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, tú en tu proceso de acompañamiento, ¿qué
¿qué herramientas aconsejas a una empresa que está en ese camino de arrancar una etapa de diagnóstico o autodiagnóstico, Bueno, por así decirlo? ahí tenemos muchas herramientas. Tenemos, por ejemplo, la información como empresas digitales, ¿cierto? Todo lo que es el tema de TMS, manejos de KPIs, temas de GPS, por ejemplo, en los vehículos. Eso nos permite mucho tomar decisiones diferentes y ver el comportamiento de alguna manera. Entonces, todas esas cositas que vamos incidiendo en todo el tema. Por ejemplo, en el tema de seguridad, para nosotros el tema de indicadores es fundamental. Entonces, si yo tengo unos buenos indicadores, me van a permitir tomar buenas decisiones. Y aquí es fundamental, no es tener información por tenerla, es saber cómo gestiono yo esos indicadores que me permitan ver buenos resultados. Ahí tocaste un punto que me llevó o me remitió. Normalmente uno en las redes, en la literatura, uno siempre ve un pool gigante de indicadores que dentro de la logística o especialmente en el transporte se pueden llevar. ¿Cuáles consideras tú desde tu visión que son los 3 indicadores claves que ninguna empresa de transporte debería dejar de tener o que sí o sí debe siempre medir para poder tomar decisiones estratégicas orientadas precisamente a este camino? Bueno, fundamentales. Pues el número de operaciones que estoy haciendo, ¿cierto? Eso es fundamental. El tema hoy en día que está muy de moda con los tiempos logísticos. Si estoy cumpliendo o no estoy cumpliendo. Y la cantidad, por ejemplo, de eventos llevándolos al tema de seguridad, ¿cierto? Cuáles me afectan y cuáles no me afectan. Porque yo puedo tener una cantidad de riesgos, pero al final del ejercicio cada empresa tiene su ADN y cada empresa va a mirar qué riesgos son los que le aplican o no le aplican. Y eso es fundamental. Cada Sí, de empresa acuerdo a su tiene... naturaleza. Exactamente. Todas las empresas tienen una forma diferente de hacer las cosas, ¿sí? Y eso es lo que las diferencia de todas. Ok. Y en este camino, Jairo, yo sigo orientando el camino porque lo veo es como, haz de cuenta como el 1, 2, 3, 4, los pasos Sí. que son necesarios para poder llegar a esa meta, y más allá de lograr una certificación, más allá de decir, hoy tengo mi empresa garantizando el cumplimiento normativo, por lo que tú dices, salen 11 normas en lo que van corridos del año más actualizaciones, el tema de la flexibilidad, el tema de tener una cultura organizacional y el garantizar esos indicadores que son claves, sobre todo para poder tomar decisiones. Y si tu mirada ha estado muy orientada al foco también de seguridad, que es gran parte pues de lo que hoy tu experiencia permite acompañar a las empresas. Tú también tienes pues un camino recorrido en toda la trayectoria laboral que tienes con empresas de transporte, que hoy a ti quizás te permite poder contarnos en este episodio qué impacto tiene, especialmente cuando una empresa de transporte no puede fortalecer o no es capaz de recorrer este camino para llegar finalmente a esa meta de lograr tener una empresa competitiva. Pues ahí lo que te puedo decir es que si una empresa no se pone en ese paso del 1, 2, 3 y hasta el 5, hasta el 6. Es que son N pasos. Es N pasos. Lo que le podemos decir es que va a perder plata y va a ser poco competitivo ante el mercado. Entonces, ahí es fundamental de que tú tengas claro de que sí o sí tienes que tener una cultura de organización. Sí o sí tienes que hacer ese decálogo de cada cosa que tienes que hacer, ¿sí? Y sí o sí tienes que tener tus colaboradores inmersos en ese aspecto. Porque si no, lo único que puede uno generarle es que va a pasar muchas afugias durante toda la prestación de los servicios, ¿cierto? Y en temas de seguridad puede estar yéndole muy bien, como dicen alguien por ahí, démosle la bendición y a lo mejor no le pase nada, pero el día que le pase lo va a tirar, lo va a lamentar. Completamente lo va a dejar tirado en el camino. Jairo, dentro de todo ese proceso, enumeremos como los diferentes
ítems que son clave en ese camino. Tú ya mencionaste el tema de la documentación, mencionaste el tema de la cultura, Sí. permear pues a diferentes niveles. Ahí viene, nos mencionaste hace un momento todo el tema de poder tener herramientas que faciliten La parte digital, la sí. parte digital. Ahí lo dividiste en varios frentes. Hablaste, pues, uno que me permite tener gestión documental, uno que me permita poder tener empresas digitales especialmente para generación de manifiestos, costos y gastos Lo de que la se empresa llaman de los transporte, TMS. los TMS. Hoy sí o sí es relevante tenerlo. Hoy todavía una empresa puede hacer su proceso de manera manual. No, si una empresa está haciendo algo manual, yo creo que está mandada a recoger en este siglo XXI. No hay En nada este que hacer. momento, En este sí o sí momento, es indispensable. sí, porque digamos que la digitalización nos ayuda a corregir todos esos errores que involuntariamente el ser humano los comete. Y no estoy diciendo que haya gente buena o gente mala, sino que son errores que se pueden cometer por el afán del día a día, por la presión de lo que tenemos que cumplir o no cumplir, por las exigencias que hoy en día se tienen cada vez más por parte de nuestros clientes. Entonces, nos permite como seres humanos cometer errores. Y entonces aquí la parte del sistema de la digitalización nos ayuda a que esos errores se minimicen en un aspecto. Y lo otro que nos haría falta ahí es el tema de trazabilidad. Uh-huh. ¿Sí? Que eso sí es fundamental hoy en día. A ti, tocando el punto de trazabilidad, para ti en este momento, lo voy a conectar como al tema de los TMS, se vuelve indispensable tener una herramienta que me permita tener el proceso operativo digital, sí, y una herramienta que me permita tener el control operativo de la trazabilidad también de manera digital. Ajá. Hoy todavía nos encontramos en la realidad del sector, empresas que hacen su seguridad, yéndonos a la experiencia desde la seguridad, la llamada recurrente a un conductor de dónde te encuentras, cómo va la carga, dónde va, y ahí juega el otro papel relevante, el tema de la telemetría. ¿Qué te has encontrado tú de retos en ese momento que es indispensable garantizar, tanto en temas de telemetría como en temas de trazabilidad? Bueno, es una pregunta bastante interesante. Porque es que retos ahí vas a encontrar todos los que tú quieras, ¿cierto? Entonces, el mero hecho de organizar un TMS con una trazabilidad, con un GPS, con cambiarle el chip a las personas de cómo analizan toda esa información, es complejo. Uh-huh. Digamos que en este momento tenemos unos proyectos en ese ha sido ambicioso, poder cambiar toda esa parte. De decirte, cada empresa es un mundo aparte, entonces es muy complejo dar uno como una pauta precisa o concisa a cada aspecto, pero yo creo que ahí va a ser lo que vaya uno organizando y vaya midiendo y vaya generando los cambios necesarios para ajustar toda esa información al ADN de la organización. Entonces, por eso te decía que es muy preciso o fundamental más bien tener toda la información completa de cómo yo como organización, qué es lo que quiero, hacia dónde quiero ir y cómo lo debo llevar con la gente, ¿cierto? O con las personas que están analizando toda esa información y llevándole el paso a paso. Ahí te voy a poner otra pregunta retadora con lo que estás diciendo. Una cosa... Me pusiste a sudar, qué pena. Una cosa es tener información y tenerla y disponibilizar las herramientas, pero otra cosa es tener información de calidad. Yo creo que hoy hay un reto grandísimo para las empresas de transporte
que están en ese camino de digitalización, en lograr el insumo o elementos de información de calidad para poder garantizar obviamente un buen resultado, porque pues finalmente tú a la herramienta digital, si le entregas basura, ya te entrega basura, pero si yo le entrego información de calidad, el resultado va a ser diferente. Pero cómo orientar las compañías a lograr buena data de calidad para acotar ese camino entre tener una digitalización y entre tener resultados por medio de herramientas digitales. A ver, ahí es importante una cosa, y voy a ser claro. Muchos de los procesos que generamos los hacemos una vez y no los volvemos a revisar. Ajá. Entonces yo esos procesos los tengo que revisar. Y revisar también que toda esa información me esté dando unos indicadores que me permitan tomar decisiones de cambio o de ajustes a lo que queremos llegar. Porque yo debo querer un resultado, y ese resultado lo tengo que estar permanentemente revisando. Sí. Y volver otra vez a empezar desde cero o hacer los cambios nuevamente para poder generar eso. Entonces, ahí es donde uno dice, hey, este proceso no es estático, yo tengo que estar evaluándolo permanentemente de acuerdo a los resultados hasta que llegue al punto donde yo quiera decir, aquí sí estoy contento, estoy satisfecho, le estoy entregando la información. Tú hablabas de esa información de calidad y la consigue uno es con eso, con ese, digamos, ensayar, revisar y volver y generar otro nuevo proceso con unos cambios pequeños, unos ajustes que se deben de hacer dentro de cada operación. Ahí es clave centralizar o descentralizar la información. Esa sí es más compleja todavía, porque hay empresas que les gusta centralizar, sí, y les funciona perfectamente la centralización. ¿Cuándo sí hacerlo y cuándo no? Cuándo sí hacerlo y cuándo no. Entonces es la parte bien compleja de uno empezar a organizar todo. Pero yo creo que para uno empezar de cero, lo primero que tiene que centralizar. Para poder organizar y decir, vamos por este camino, organizamos de esta manera y a medida que vas generando, digamos, ya robustecido ese proceso como tal, entonces ya vas ensegando otros roles diferentes y vas generando esos, digamos, esas responsabilidades diferentes en el proceso. Yo hoy en día, digamos, en la organización en la que estoy, hemos tenido ya ese avance de ir descentralizando algunas cosas y poniéndonos los roles de responsabilidad diferentes para desatascar de alguna manera algunos procesos donde estamos muy centralizados. Pero eso es ya, digamos, con la madurez que uno va teniendo en cada proceso, va generando esas responsabilidades y esos roles. Jairo, ahí yéndonos al ejemplo de lo de los tiempos logísticos y con los retos de la digitalización para las empresas que están en este camino, ¿qué te has encontrado tú de cara a lograr ese cumplimiento? ¿Qué es relevante recomendar en este momento? Porque pues una empresa de transporte puede tener su GPS, puede tener su TMS, puede tener su herramienta de trazabilidad y cumple los check perfectamente para decir, estoy garantizando el cumplimiento de lo que la norma desde la teoría me está exigiendo, ¿cierto? Pero mirando de puertas para adentro, cuando ya miramos la empresa de transporte, ahí ¿cuáles son los retos que te has encontrado? Hablando de manera general con las organizaciones pues que tú hoy has tenido la oportunidad de acompañar en este camino. Lo más complejo ha sido el cambio. Porque digamos que nosotros veníamos de un tema de transporte muy a la antigua, ¿sí? Todo lo hacemos manual, todo lo organizamos con el que yo te dije, yo doy esta información y de ahí para allá empieza como ese teléfono roto. Entonces cuando empezamos a colocar un paso a paso, la gente no le gusta hacer ese paso a paso. Y ahí es la parte difícil del tema, es lo más complejo, que cada persona se apersone, y perdón ahí pues como la redundancia, se apersone de lo que tengo que hacer es el 1, 2, 3 para poder seguir con el resto de procesos ahí en adelante y entregar digamos esa entrada a otro proceso muy limpia para que le permita al siguiente proceso hacer lo mismo. Entonces lo más complejo es ese cambio que no han querido hacer las personas culturalmente. Hay un tema que digamos que yo he visto, el tema del aprendizaje de otras
de otras formas de hacer las cosas digitalmente, todavía nos falta mucho. Aquí en Colombia nos falta mucho todavía manejar el tema, sobre todo con las nuevas generaciones, que se han dedicado más a conocer el tema de redes y esa parte. No estoy diciendo que sea malo, tampoco lo voy a decir que lo va a satanizar de alguna manera, pero sí tenemos que ver esas herramientas de apoyo de otra manera totalmente diferente que hemos dejado allá por la facilidad que se está presentando todo el tema digital. Ahí cuando tú hablas, por ejemplo, de esa facilidad y devolviéndome al tema de calidad, es indispensable garantizar, por ejemplo, y tú hablabas ahora de cómo poner a conversar o cómo poner a conectar, ¿cierto? Pero ¿qué pasa en ese ejercicio de lo que hoy uno normalmente se está encontrando en la realidad de los procesos, de que me encuentro todo el tiempo o creando remitentes y destinatarios, o me encuentro no teniendo un control de calidad de data única o un dato único específicamente para poder garantizar o cumplir la normativa? ¿O qué pasa cuando el GPS no me reporta de forma seguida los pulsos y no me captura la información? Ahí, ¿cómo acotar ese camino para lograr ese cumplimiento? Hablando desde la digitalización, claramente, que estábamos diciendo que es un hito importante, y me llevo pues como al ejemplo del cumplimiento de lo de los tiempos logísticos. Tú hablabas ahora de un tema de cómo hacer esa misma información se genere dentro del tiempo. Y ahí es parte de la construcción dentro de las mismas organizaciones, ese procedimiento de cómo crear las cosas en las bases de datos. Porque ahí nos encontramos con miles de cosas. Cada vez que sale una persona que es la encargada de hacer eso, llega otra persona con otra visión diferente y nos estamos entregando ese postal para que siga con las mismas condiciones. Y ahí empieza a generar un tema complejo en la data. Ajá. ¿Sí? Entonces, empezar por ahí es fundamental. Tener claro cómo se debe guardar la información, ¿cierto? Con esa guía como tal de cómo guardar esa información. Con el tema de la información del GPS, pues tenemos que tener un plan B en el momento en que ese equipo deje de funcionar, deje de transmitir. Yo tengo que tener un plan B. Para eso pues hay muchas aplicaciones hoy en día como las apps. Y ya dejando por último es la llamada del conductor. Digamos que se hace y es el parte del análisis que debe hacer la parte logística en los temas de seguridad, de verificar qué sí está dentro de lo normal y qué no está dentro de lo normal del tema de la trazabilidad. Ajá. Ese es. Cuando tú hablas de tener un plan B, en las empresas normalmente es común tener un plan B, o sea, es una buena práctica, y qué tan común es encontrar. Es fundamental, es fundamental. Si tú no tienes un plan B, o sea, tú planificas todo con base en lo que vas a hacer, ¿cierto? Con lo que tienes, con lo que vas a organizar, a qué horas quieres llegar y todo el cuento. Pero tienes que tener un plan B, y hasta C en algunas ocasiones, porque tú tienes que prever que te van a pasar cosas en el camino. Ajá. Hoy en día salir con un viaje de Buenaventura hacia Medellín o hacia Bogotá, o salir de la costa hacia el interior del país, vamos a tener infinidad de eventos, cierres de la vía, manifestaciones, accidentes, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que estar permanentemente teniendo esas herramientas ya construidas, como es un plan B, un plan C, un backup de lo que puedas hacer. Porque realmente en la logística hoy más que nunca, lo que se genera en el tema es una trazabilidad total de lo que está pasando. Casi que hoy en día vos no solamente te dedicas a hacer un seguimiento a un vehículo, sino también de dar una trazabilidad de lo que está pasando en una vía, porque eso te permite tomar a ti decisiones informadas de alguna manera que te van a permitir cometer menos errores o tener claridad sobre esas emergencias que te puedan pasar. Bueno, yo creo que me puedo quedar hablando mucho rato de ejemplos puntuales, porque tú tienes un conocimiento amplio, pero llegando ya a la etapa final de ese camino que hemos hablado, el recorrido,
cuando ya decimos, llegamos a una meta, una empresa ya recorrió el A, B, C, D, llegamos al final, ¿qué es lo que, y por todo lo que tú nos has contado en este rato que llevamos conversando, hay algo fundamental que tú mencionas, que es darle continuidad a lo que ya se ha construido previamente, ¿cierto? Sí, claro. ¿Qué es vital para que una empresa conserve y no deje perder lo que ya construyó en el camino de los pasos anteriores, llegó a su meta y está dando ya, o está hoy generando, siendo competitiva en el mercado? ¿Qué pasa para llegar a esa parte final y no dejar morir lo que ya se hizo antes de? Yo sigo insistiendo mucho en la evaluación. Tú tienes que estar permanentemente evaluando lo que estás haciendo. Y fundamental, tener a un equipo de colaboradores inmersos en esos procesos y que se los crean, que son propios de ellos. Eso ¿Cómo es lograr fundamental. eso, Jairo? Pues, ¿qué No, prácticas te han funcionado ahí? Digamos que es un tema cultural que va sembrando uno esa semillita. De hecho, dentro del bagaje como tal, hoy en día, que he tenido en el tema de la experiencia de seguridad, tengo varios colaboradores que hoy en día todavía me llaman y me preguntan, venga, ayúdeme con esto, no se quedan quietos, Sí. ¿cierto? Porque les va sembrando esa cultura de que todo en la logística y todo en el tema de seguridad va generando cada día cambios. Y si no estamos en esos cambios, si no avisoramos a futuro esos cambios, pues vamos a, digamos, a tender a desaparecer. Hasta nosotros como personas, entonces tenemos que estar evolucionando permanentemente. Entonces yo digo que ahí lo que es la evaluación permanente a cada uno de los procesos, esos indicadores de gestión que son tan cansones, como dicen, complejos, esos se piden de principio a fin y que yo esté cada día mejorándolos para mirar otras cosas. Y ahí tiene que ser uno también muy, como muy abierto, o muy abierto no, muy inquieto de poder hacer cosas diferentes a lo que está haciendo las demás personas. Y digamos que ese es el sentido de los empresarios hoy en día. Quiero hacer cosas diferentes a las que ya, digamos, llegué a mi tope y quiero hacer otra cosa diferente porque quiero mostrar otras cosas diferentes a lo que está haciendo el resto de las empresas. A lo que se está haciendo. Bueno, para generar ya una conclusión final, como lo llamé al principio, una consultoría express de unas recomendaciones importantes como en este camino, ¿qué dirías tú o qué le recomendarías tú a las personas que nos van a escuchar en este episodio? 3 cosas que son innegociables para ti en este camino. Y que para ti, que tú me digas hoy, sí o sí, este es el éxito de poder garantizar que una empresa sea competitiva. Y yo complemento con las que tomé. Bueno, yo te digo, primero, tener todo escrito. Si tú no tienes nada escrito, es difícil. Segundo, unos buenos indicadores, ¿cierto? No es tener información por tenerla. Y la cultura organizacional es fundamental. El respeto hacia los procesos creo que es lo primero que debe tener una organización para seguir siempre adelante y mostrándose ser competitiva ante los demás. Esas las tenía incluso acá como dentro de mi top 3 de tus recomendaciones. Y le voy a agregar a esas 2 que me parecieron fundamental. 1, el involucrar y tener participación de todos los actores para que lo que se construya se conserve. Y finalmente, evaluar. Es la única manera de garantizar que lo que ya hice se pueda ser sostenible en el tiempo e incluso mejorarlo como tú estás diciendo. Y me puedo quedar diciéndote otras más, pues también, Valeria, porque pues, estamos en la disciplina, el orden, etcétera, pero digamos que en la parte logística, eso que acabamos de decir es fundamental para un buen éxito, por lo menos estar a la altura de la competitividad de lo que hoy es el ejercicio de la logística. Jairo, yo creo que este espacio va a ser supremamente valioso para muchas de las empresas que van pues en este camino. Creo que hoy la mayoría
se encuentra trabajando especialmente en ese proceso de lograr una competitividad, especialmente para el sector y los retos que nos pone la logística, especialmente Colombia, bueno, y no solo Colombia, también extrapolándolo a niveles internacionales, pero creo que acá hay elementos de base que son necesarios para poder garantizar que esa transición, ese camino que se está avanzando se pueda lograr, conservar y mantener en el tiempo. Entonces, supremamente valioso el espacio y el conocimiento que nos entregas el día de hoy y que lo compartes obviamente con todas las personas que nos van a escuchar. Supremamente agradecida el tenerte acá y poder escuchar obviamente tu conocimiento tan amplio en el tema, y más que bienvenido a nuestros próximos episodios. Valeria, muchas gracias a ti, a toda la organización por esta invitación y estamos prestos a servir en lo que más pueda. Claro que sí, y a ustedes los invito a escuchar este episodio y no se pierdan los siguientes que vienen. Nos vemos.